Ya estamos en contacto vivo y en directo con José Manuel Rodríguez, periodista CNN desde Miami, Estados Unidos. Hola, José Manuel. ¿Qué tal, Freddy? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Aquí a la expectativa, claro que sí, de todo lo que se va dando a conocer por parte de el mundo entero, ¿no es cierto? Todos con la mirada de lo que está sucediendo en Cuba. Las protestas no cesan, hay detenidos, hay mucha gente detenida, los ánimos están caldeados y desde distintos puntos del planeta se apoya a esa protesta que se ha hecho sentir y muchísimo, de las más duras de los últimos años en Cuba. Desde todos los puntos del planeta, sí, a excepción de Rusia, de China, de Turquía, de Venezuela, de Nicaragua y algunos otros países. Hay que decir, digamos, que Cuba tiene sus aliados, les conocemos, y probablemente los aliados que han salido a prestarle ropa recientemente han sido China y Rusia, ¿no? Por los intereses geopolíticos que tienen en el país. Pero bueno, efectivamente, sí, han sido protestas históricas las que se registraron este domingo pasado. No han tenido precedentes. Quizás hubo una protesta en el periodo especial, que fue cuando la Unión Soviética dejó de subvencionar a Cuba, pero no fue una protesta con alcance nacional. Fue una protesta bastante más timorata, pero esta la verdad es que ha sido una protesta con presencia nacional, donde la gente ha perdido el miedo. ¿Por qué ha perdido el miedo? Porque la gente tiene hambre, porque la gente no tiene que comer, porque la situación del país está mala. Esa es la razón fundamental, y porque luego de estar reprimidos y no poder hablar de libertades, la gente, claro, finalmente se anima a hablar de lo que han padecido durante 60 años, que es no tener libertades. Entonces, claro, es el condimento perfecto, la tormenta perfecta para que se produzca la situación que se ha producido en Cuba, que ha sido realmente inédita. Reacciones en todo el mundo, por supuesto que ha reaccionado la Casa Blanca, ya lo has reportado tú en tus informativos. Y hoy día lo que tuvimos acá a las 5 de la tarde fue una manifestación del exilio de Miami, del exilio cubano, y básicamente gran parte de las agrupaciones convocaron a esta manifestación muy masiva, hay que decirlo, para solicitarle a la administración de Joe Biden que, digamos, haga una intervención militar para prevenir un baño de sangre. Suena un tanto contradictorio, yo lo sé, porque una intervención militar per se podría eventualmente causar un daño de sangre, pero eso es el punto de vista que tienen los cubanos que viven hace 60 años acá y que han tenido que dejar su país, que han salido exiliados, que han perdido libertades, que en muchos casos perdieron familias. Recuerda que en Cuba hubo muchos fusilados al comienzo de la revolución. O sea, hay gente que sufrió mucho, ¿no? Y no solamente el cubano que ha venido recientemente, que uno dice, claro, por supuesto, dejó su casa, pero probablemente el exilio más antiguo, que fue un exilio mucho más político, fue el que sufrió mucho más. Lo cierto es que acá hay mucha solidaridad en Miami por parte de los cubanos exiliados, también por parte de otras comunidades, y estamos muy pendientes, y todo el mundo está muy pendiente de lo que vaya a pasar en el país en los próximos días, en las próximas semanas. Si te parece, vamos a conversar con Georgina Sara. Su familia, la familia de Georgina, que Georgina lleva muchos años acá, su abuelo fue preso político en Cuba. Sí. Y nada, su familia, claro, su familia viene, digamos, de una familia que ha participado activamente en la política y no necesariamente lo ha pasado bien. Ella, que se dedica a otra cosa, siempre, digamos, ha tratado de ayudar de alguna forma a la causa política, pero es una ciudadana a pie, y en esa calidad la entrevistamos y conversamos brevemente. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido, digamos, en Cuba este domingo? Y sobre todo te lo pregunto porque el libreto era evidentemente obvio. Después de lo ocurrido iba a haber represión. Sí, y lo triste es que hay represión. Ellos siempre quieren que hagan protestas pacíficas, y entonces el pueblo sí levantó pacíficamente, y lo que hemos visto es una represión horrible que se han arremetido contra ellos. Tenemos entendido que vienen tropas de Venezuela que están tirándole contra el pueblo, están llevándose a los niños de edad militar para que también se vayan contra el pueblo, están matando y desapareciendo a la gente. Y entonces parece que la idea es obligarlos a que se vayan del país, o matarlos o desaparecerlos. Y eso es lo que estamos viendo. Y el mundo está, como siempre con Cuba, nulo, porque hay que ayudar a los izquierdistas y arremeter contra los que quieren libertad. Entonces,
queremos que alguien tenga sentido. El pueblo de Cuba, los opositores son los que están pidiendo ellos mismos que los ayuden. Yo por una cuestión netamente periodística y quiero ser súper respetuoso, hay cosas que ha dicho Georgina que CNN no puede confirmar de manera independiente, pero el resto es su opinión de Georgina y ella ha tenido otras fuentes para comentar lo que está diciendo, pero hay cosas que nosotros no podemos comentar de manera independiente, lo digo, digamos, por protocolo. Sí, por protocolo nosotros entendemos aquí que si no viene de Reuters, ustedes no lo pueden hablar. No, perdón, no es que venga de Reuters, es que nosotros no podamos confirmarlo por nuestra cuenta. ¿Cómo no? Y tristemente lo que es en realidad, como han cortado todas las fuentes de internet en Cuba, lo que se está saliendo es los videos caseros de las familias, de la gente del pueblo que están saliendo, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Entendemos que para el resto del mundo es, si no lo veo no está pasando, pero nosotros sabemos y ellos están gritando, entonces por eso nosotros tenemos que hacernos eco de lo que ellos están pidiendo. Gracias, Georgina. Georgina lo decía, evidentemente que en Cuba hay un cierto apagón informativo, hay mucha información que seguramente está pasando, Frederick, pero no se conoce a ciencia cierta. Nosotros vamos a confirmando cuentagotas la información que podemos hacer, por eso hemos reportado que hay al menos 100 personas detenidas, algunos de ellos con información del movimiento San Isidro, que es este movimiento cultural que, digamos, fue objeto de la censura o la presunta censura por parte del gobierno. ¿Qué es lo que puede pasar de ahora en adelante, Frederick? Bueno, no se puede llegar a dilucidar todavía. ¿Esto va a terminar acá? No lo sabemos. ¿Podrán haber manifestaciones? Tampoco. Lo cierto es que siempre este tipo de regímenes totalitarios tienen, digamos, un libreto ya escrito, y parte de ese libreto precisamente consiste en reprimir bastante fuerte para que este tipo de hechos no vuelvan a acontecer, porque además fueron estas protestas fueron inéditas y también, como te decía anteriormente, históricas, Frederick. José Manuel, lo último en este contacto, el activismo que está movilizado en Cuba en determinado momento pedía una intervención militar por parte de los Estados Unidos. ¿Desde la Casa Blanca ha habido algún pronunciamiento en relación a este pedido o no? Yo no tengo esa información que tú señalas, pero digamos, supongamos que puede haber alguna gente que en Cuba haya hecho ese planteamiento. También lo hizo el exilio cubano, gran parte de las organizaciones. La Casa Blanca ha sido muy escueta, no se ha pronunciado. Y déjame decirte algo, el Departamento de Estado de esta administración del presidente Biden dijo desde el principio, Cuba no es prioridad. Y no solo de la política internacional, en América Latina tampoco. La política, y lo vemos, la política prioritaria para el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál es? México, el Triángulo Norte, Venezuela. Y Cuba ni siquiera entra todavía en esa pequeña lista, cuando antes siempre fue la lista prioritaria, estuvo en el top número 1. Ahora bien, eso es lo que está pasando hoy día, ¿no? Que Cuba, desgraciadamente, no es prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Cuba tiene sus problemas, necesita conversarlos con Estados Unidos y Estados Unidos no ha estado disponible porque esta administración todavía llega mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucedió? Que en este desencuentro, por un tema netamente de prioridades, viene esto. Y cuando llega este momento, Cuba responsabiliza al gobierno de Estados Unidos. Entonces, si las relaciones diplomáticas entre ambos países ya estaban un poco distantes y frías, y en Cuba había mucha expectativa de lo que podía hacer Estados Unidos, a partir de lo que ha pasado este domingo, las relaciones van a ser mucho más lejanas. Frederick. Gracias por este contacto, José Manuel, y bueno, vamos a estar ahí a la expectativa de todo lo que está pasando en Cuba. Muchísimas gracias, buenas noches.